que te exacerba antivalores, ¿no? O sea, ese defecto tan feo del ser humano, el egoísmo, lo eleva a la máxima virtud individual y social. O sea, nos establece un nuevo evangelio. Buscar el fin de lucro y el resto se hará por añadidura. O sea, no tienes que preocuparte del prójimo. Tienes que preocuparte de llenarte los bolsillos, porque ahí sí estás cumpliendo tu deber como patriota y tu deber con la sociedad. Eso es más cercano a la religión que a la ciencia, pero esto es una cultura, ya. Entonces, sí, tal vez utiliza muy bien ciertos rasgos de la naturaleza humana, ¿no? Por eso hay que ver si el discurso de la izquierda actual, cuando hemos sacado 90, 92 millones de la pobreza, aunque en los últimos años han regresado 19 millones de latinoamericanos a la pobreza, es adecuado para esa nueva clase media que tal vez tiene aspiraciones más cercanas a lo que le propone la derecha, un estilo de Nueva York de vida como Nueva York para todos, lo cual es imposible, pero se lo ofrece, ¿no? Que es nuestro discurso de justicia social, de ayudar a los pobres, y la clase media tal vez dice, bueno, eso era antes, pues ya no soy pobre, ya no me interesa eso, y mira otra cosa. Y en ese marco, Rafael, ¿cómo se entiende para alguien que no conoce Ecuador, que no conoce la historia, que la plata en Ecuador, que la moneda sea el dólar? No se entiende. O sea, eso solo se entiende por la novelería y estupidez de nuestras élites, ¿no? De tiempo en tiempo llega esa como una, qué sé yo, una psicosis colectiva en que las más grandes barbaridades son aceptadas sin chistar. Acaba de pasar. Acabamos de una consulta que es una barbaridad. No solo jurídica, ¿no? Constitucionalmente fue absolutamente fuera del orden constitucional. Primera vez que tenemos un referéndum. El referéndum implica reformas constitucionales sin control de la Corte Constitucional, porque sabían que le iban a negar las preguntas. Les argumentó el presidente que se había acabado el tiempo, todo eso era mentira, y convocó directamente. Pero las preguntas en sí mismas son absurdas. Revisen, por ejemplo, para luchar contra la corrupción, inhabilitar de por vida a los corruptos. Bueno, suena bonito hasta ahí. ¿Y qué es corrupción? Como 10 delitos, hasta oferta de tráfico de influencias. ¿Cómo pruebas la oferta? La oferta de tráfico de influencias es algo que no se concretó con un testigo falso. Te pongo un testigo falso, te condeno y te inhabilitas de por vida hasta para ser concejal. Pero no solo eso, con esa estupidez que hicieron aprobar, un chico de 20 años que recibe una coima, no sé cómo le digan aquí en Argentina, de $500, lo agarran, lo mandan 6 meses preso y no puede ser en su vida funcionario público ni candidato a nada. Pero otro joven de 20 años que violó a 30 mujeres y las asesinó después con tortura, cumple la pena máxima que establece nuestra ley de 40 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. O sea, es una estupidez que no. Y todo el mundo mira por otro lado, y todo el mundo aplaude. En primer lugar, la prensa. Entonces hay como periodos de insensatez en Ecuador y creo que en otros países de Latinoamérica. Eso ocurrió en el 99. Quebraron 16 bancos, fruto del neoliberalismo, de regulación del sistema financiero. Reformaron la ley de instituciones financieras en el 94, aflojaron los controles bajo la premisa que solito el sistema se iba a autorregular, ¿no? Nuevamente más cercano a la religión que a la ciencia. Eso llevó al colapso del sistema financiero, se triplicó la emisión monetaria por parte de un banco central que tenía que cuidar la estabilidad de la moneda, pero como estaba cooptado por los bancos, triplicó la emisión monetaria para el crédito a los bancos, para comprar bonos al Estado, para que financie la garantía de depósito que se había creado meses antes, porque sabían que venía la debacle bancaria. Con eso pulverizó la moneda, y la brillante conclusión es que nosotros, los ecuatorianos, genéticamente no tenemos capacidad para manejar nuestra moneda. No es la conclusión de que hay que separar el poder político del poder financiero. No es la conclusión de que nuestros estados aparentes, defendiendo los intereses del capital financiero de una élite, tienen que convertirse en estados populares defendiendo el bien común. No. La conclusión fue que somos incapaces de manejar nuestra moneda y nos clavaron el dólar. Presidente, ¿qué fue descubriendo y aprendiendo? Y una gran estupidez, a nadie se le ocurre. Y por si acaso fue inspirada la dolarización y la convertibilidad argentina. Cuando estalla la convertibilidad argentina, nuestras élites, no, si no tiene nada que ver. Por eso él decía, la dolarización con convertibilidad. Son hermanas gemelas, por Dios. ¿A quién quieren engañar? Por eso Gustavo Campana decía, disculpen, no, pidamos disculpas. Sí, los culpables son ustedes. Por ahí también fue Caballo que asesorar la dolarización. Presidente, ¿qué ha ido aprendiendo, sabiendo, conociendo y cómo ha confrontado con los medios de comunicación? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y quiero escribir sobre eso, porque es algo muy grave para la democracia. El problema de la vida es que cuando uno más experiencia tiene, el día en que se va a morir ya, bueno. Pero hemos ganado mucha experiencia. Yo tuve malas experiencias con los medios de joven, ¿no? Como dirigente estudiantil.
era presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, universitarios, y el año 85, la Naciones Unidas declaró el Año de la Paz, hizo un gran concierto en Guayaquil, mi ciudad natal, y había hablado con el diario más importante, o el más vendido de Ecuador, El Universo, para que le dé cobertura, y efectivamente le estaban dando cobertura. Pero en esos días, el Congreso propone una ley para prohibir la publicidad de tabaco y alcohol. ¿Ya? Y los medios se opusieron ferozmente a eso porque era perder billetes. No le importa que la gente se envenene, le importaba el billete, es un negocio. Ese es el problema, ese es el conflicto esencial, ¿no? El modelo de negocio, o sea, son empresas privadas con fines de lucro. Cuando haya conflicto entre el fin de lucro y el derecho de los ciudadanos a obtener información, por definición prevalece el fin de lucro, como en aquella ocasión, ¿no? Y se me ocurrió apoyar pues la ley. No me volvieron ni a dejar entrar del universo, me boicotearon totalmente. Y yo sabía cómo funcionaban esos medios, había mucha corrupción, si querías que te cubran una semana deportiva tenías que pagarle al periodista. Y lo verifiqué pues y con creces durante mi mandato, ¿no? Si no te sometes a los medios, entonces te tienen que mostrar con más ganas quién es el que manda. Y te atacan día tras día y manipulan y creen que como son negocios privados pueden callar lo que les dé la gana, decir lo que les dé la gana, y eso se llama manipulación. Estoy convencido que una buena prensa es vital para la democracia, pero una mala prensa es fatal para esa misma democracia. En la Argentina del presente, y uno supone que esto sucede también con el campo nacional y popular en Brasil, también en Ecuador, después de derrotas y retrocesos, si algo prima en la mesa de discusión, en la charla, es la palabra autocrítica. Uno está absolutamente consciente que ellos nunca vienen por nuestros errores, sino que siempre vienen por nuestros aciertos. Por lo tanto, podemos tener horas y horas de autocrítica, pero si antes no hacemos el listado de quiénes fuimos, vamos a terminar de entender por qué vinieron. En Ecuador, ¿por qué vinieron? O sea, tú lo has descrito muy bien, y es un error que cometemos, ¿no? Y tiene mucho de vanidad. Pero después de pelear contra todos todo el tiempo, avanzar, hacer cambios históricos, empiezan a ver entonces lo que faltó aquí, lo que faltó acá, y muchos sectores de la izquierda, del gobierno, de la Revolución Ciudadana, compran ese discurso, parece ser que son autocríticos, ¿no? Pura vanidad, ¿no? Para llamar la atención. Y bueno, yo soy el primero autocrítico, pero hay una gran diferencia entre ser autocrítico y darle la razón a quienes nunca la tuvieron. Hay que primero establecer el inmenso balance positivo, la transformación histórica. ¿Qué obra humana trascendental no tiene errores? No tiene críticas, pero sigue siendo trascendental. Y hay que empezar por ahí, si no nos roban la fe, si no nos roban las convicciones, si no le damos la razón a quienes nunca la tuvieron, y si no, podemos generar la derrota de proyectos históricos. Porque como dice San Ignacio de Loyola, en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Y la izquierda está asediada permanentemente. Entonces no podemos pues ceder tan fácilmente a la supuesta crítica de la derecha y autocrítica nuestra, y otorgarle la razón a quienes nunca la tuvieron. García Linera, vicepresidente de Bolivia, él analiza que la revolución es excepcional, y la revolución la sintetiza como una oleada, como un flujo. Lo ve de igual manera, de alguna medida no es una visión un poco esperanzadora, ¿no? Nos queda por momentos como que nosotros somos esa oleada, pero el mal es de ellos. No creo que eso es lo que quiso decir Álvaro, que es un querido amigo y uno de los más brillantes pensadores de nuestra América. Lo que quiso decir es que los procesos históricos no son lineales. O sea, no es que podemos en línea recta avanzar hacia el objetivo. Va a haber retrocesos, es ineludible. Lo importante es que no volver al punto de origen, que no sean tan costosos esos retrocesos y en lo posible que no sean irreversibles esos retrocesos. Por eso hay que resistir durante los retrocesos, pero también no abandonemos la iniciativa. Organizarnos, movilizarnos, para como cantaban los jóvenes en Santa Fe, volver. Eso. Tengo un meme de un sitio que se llama thefreethoughtproject.com, el proyecto del pensamiento libre, que tiene dos fotos, ¿no? Una dice, hola, soy Julian Assange. Yo le doy información privada de las corporaciones y del gobierno, te la doy a vos gratis, y los medios me llaman criminal. Al lado hay una foto de Mark Zuckerberg. Dice, hola, soy Mark Zuckerberg. Yo doy tu información privada a las corporaciones y al gobierno por dinero y los medios me llaman el hombre del año.
Julián Assange sigue en la embajada Sí, sí. en Ecuador. Creo que no seguirá por mucho tiempo, porque este gobierno de entrevista verá que le va a quitar el asilo, con cualquier pretexto. Deja que presione un poquito más a Estados Unidos. ¿Y esto qué opinas de esta? Sí, había visto ese meme. Yo no es que comparto todo lo que hizo Julián, ¿no? Pero eso sí demuestra la doble moral internacional, ¿no? Cuando se atenta contra la privacidad, contra cosas íntimas por negocio, está bien. Cuando se atenta por, entre comillas, como hizo Julián, yo creo que todo Estado por seguridad nacional puede tener información confidencial. No comparto lo que hizo Julián. Pero en todo caso no lo hizo por fin de lucro, ¿no? Ahí sí mételo preso, amenázalo con la pena de muerte, etc. Una clara muestra de la doble moral internacional. El más duro aprendizaje de su vida de político ha sido entender definitivamente lo que quiere decir la palabra traición. Sí, por supuesto, ¿no? Con largueza, el más duro golpe que ha recibido, más duro que aquel 30 de septiembre del 2010 donde pudimos perder la vida, pero estábamos dispuestos a darla. Yo creía que iba a morir ese día, ¿no? Pero tengo una serenidad absoluta. Pero esta traición, ¿no? Qué desasosiego, y gente que de mi manera no era tan cercano, ¿no? Siempre tuvimos una relación cordial, pero no es que éramos amigos. Pero ahí había gente que creció conmigo, la promocioné, siempre la apoyé, me decían de todo, ¿no? El mejor presidente. Y ahora resulta que nos traicionan porque todo ha sido, ¿cómo es? Autoritarismo. Que ellos fueron pobres víctimas del autoritario durante 10 años. O sea, que traicionen, pero al menos no traten de engañar, no traten de verme una cara de idiota. ¿Es posible una unidad continental de ese campo nacional y popular para que después en cada país esa representación, como si fuera una especie de bifrentismo de patria grande, pelee frente al neoliberalismo? Es indispensable. Y aquí también un mea culpa. Hemos estado muy desarticulados los dirigentes progresistas de la región, pero ya estamos arreglando eso. Esta gira también ha servido para vengo de conversar con Pepe Mujica, con Lula da Silva, con Dilma, más tarde converso con Cristina, ya lo hice por teléfono con Michelle Bachelet, con Evo me parece también que hablé, para ver si hacemos una cumbre de dirigentes de izquierda latinoamericanos, ¿no? Llamar a toda la gente democrática, a Leonel Fernández de República Dominicana, porque cualquier demócrata va a rechazar lo que está pasando. Yo trabajé con gobiernos de derecha, pero se respetaban mínimos comunes, la democracia, los derechos humanos, la integración. Ahora nada importa con esta restauración conservadora, que ya la podemos llamar el nuevo plan Cóndor. No necesitan una bota militar, no necesitan desaparecer, torturar gente. Basta asediarlos con juicio para que la quiebre emocionalmente, le quiebre la familia, lo quiebre económicamente, lo aísle, lo neutralice. Basta sus medios de comunicación para destruir la reputación, para que te quite el apoyo popular, etc. Tenemos que rechazar aquello. O sea, por ejemplo, lo de Brasil es impresentable. Todo el mundo sabe que es un golpe de Estado. Lo de Ecuador es impresentable. Está fuera del orden constitucional. Aquí se perdió democráticamente, entre comillas, pero te insisto, ¿no? Claramente los medios de comunicación juegan un rol político ilegítimo. Y nuestras democracias podrían llamarse democracias mediatizadas y lamentablemente idiotizadas por esos medios de comunicación. Pero en todo caso, tenemos que reunirnos. Tenemos que empezar a reflexionar en conjunto, a reclamar en conjunto, a alzar nuestra voz en conjunto. Y ojalá en las próximas semanas tengamos esa cumbre, sobre todo expresidentes, pero en de líderes progresistas de nuestra América Latina para contrarrestar el grupo de Lima y todas las tonterías que salen a diario y denunciar lo que está pasando, sobre todo en cuanto a los atentados a la democracia, como en Brasil, ¿no? Contra los derechos humanos, como en Brasil, Argentina, con las presiones indebidas, con la judicialización de la política en Ecuador, etc. Y el boicot abierto a la integración, porque la integración está siendo deliberadamente boicoteada, UNASUR CELAC, para privilegiar otros espacios que no son de integración, son de mercado nada más. No es que buscan un proyecto conjunto, sino un mercado conjunto, como la Alianza del Pacífico. Eso en términos dirigencial, desde el campo nacional y popular, de todos los países que integran la región, ¿cuál es si se quiere, uno o dos elementos prioritarios a tener en cuenta para construir ese regreso de los gobiernos populares? Ustedes creen que yo tengo todas las respuestas. Debemos reflexionar juntos estas cosas, pero por supuesto una de las respuestas es una nueva lectura de la realidad. Insisto, la izquierda puede ser víctima, es víctima del desgaste del poder, fuimos exitosos en el poder, pero tiene desgaste, cambio de ciclo económico, y la derecha tiene mucha habilidad con su medio de comunicación, con un discurso articulado para decir que lo que fracasaron fueron tus políticas, no es que se desplomó el precio del petróleo, cambiaron las circunstancias internacionales, que eres bruto, ¿no? Entonces, y te posicionan eso. Y para el común de los mortales, que solo ve que su hijo no encuentra trabajo, que su tiendita vende menos, compra ese discurso. Tenemos que articular respuestas a eso. O el discurso de la corrupción.
solo son corruptos. Primero, la corrupción empezó recién en los gobiernos nuestros, ¿no? Y segundo, solo somos corruptos los gobiernos de izquierda. Que no nos vean la cara estúpidos nuevamente, ¿no? Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso es imposible. El que le diga aquello es un mentiroso. Alguien que le diga, a mi gobierno no habrá corrupción, ¿es parapsicólogo o es un mentiroso? Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y cuando se enfrenta a estos casos, aplica todo, el rigor de la ley, como nosotros siempre lo hicimos. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias del desgaste del poder, pero tal vez las consecuencias de nuestro propio éxito. Nosotros generamos una nueva clase media, que creo que está cayendo en el fenómeno que se llama prosperidad, nosotros lo llamamos, hemos estudiado ese fenómeno, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. ¿Qué significa esto? Están mucho mejor que antes, objetivamente hablando, salieron de la pobreza, pero frente a sus nuevas aspiraciones están más pobres que antes, porque no alcanza la plata para el viaje cada año a Nueva York, el carro nuevo, esas ilusiones que le vende la derecha y sus medios de comunicación, y son más proclives a creer los cantos de sirena de esa derecha. También puede darse un fenómeno como el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Esos grupos salieron de la pobreza o están menos mal ya que el resto, y ya le llaman chusma a los demás. Engrían a sus malcreos hijos Kiko, golpean a los pobres obreros don Ramones, ¿no? Y apoyan al capitalista compasivo y corbatudo del señor Barriga. Entonces, también puede darse un poco eso, pero es la realidad. Pero tenemos que tener una nueva lectura. Ya los intereses de esa nueva clase media no son coincidentes con los pobres, probablemente son excluyentes. Me están hablando de educación pública, yo puedo pagar un colegio privado, ¿no? Me están hablando de igualdad, pero yo ya estoy bien. Entonces, sin claudicar en nuestros principios, tenemos que hacer esa lectura de las nuevas realidades, ¿no? Un poco la respuesta a la pregunta. Permítame presentarle a Claudia Villarruel y Bernardo de Llorente, ¿Cómo le va, quienes maestro? continúan en la programación de la radio. Yo pregunté a su colaborador... Con relevo el asunto para torturarme. No, es así. El interrogatorio ha sido con relevo. Es así. Yo sé preguntar en esas cartitas que Pero cruzaron... estéticamente mejoramos mucho. Esas cartitas que son aquí la que iban y venía a su lado, usted sigue pensando, sin ningún tipo de problema, pase lo que pasa a su alrededor. Esa es una cosa difícil de conseguir, no se distrae para nada, porque debo decir que estamos aquí en un estudio más bien chico y nos hemos movido muchísimo, hasta hemos cambiado de lugar. Bienvenidos, Bernarda. Gracias, y Claudio. Gracias por esta invitación, estar con un maestro, un tipo admirado por todos. Es una gran oportunidad que todos queremos aprovechar, así que yo lo voy a dejar Gracias, con pero no me lo creo. Te puedo presentar Sí, algún tipo que no me admira mucho. Lo voy a ir a ver. Admira a mi progenitora, a mi santa progenitora, porque la mencionan permanentemente. En términos no muy corteses que digamos. Acá en la Argentina te queremos mucho. Lo veré luego en la UMED. Estaré muy pendiente de lo que dice, sobre todo el tema de los medios de comunicación. Para mí ha sido fascinante cómo ha confrontado, cómo ha abatido en reportajes en los cuales la cosa iba de poca buena fe y se las ha arreglado. Hemos pasado muchísimas veces esas intervenciones suyas. Me ha dado un enorme gusto entrevistarlo. No, qué gusto verte. Y lo dejamos junto a Gustavo Campana, con quien conducimos el programa de la mañana con estos conductores, para que lo aprovechen 10 minutos, porque mire la respuesta que me dieron. Yo dije, ¿hasta qué hora la nota? Para no abusar, pregunté. No, pero Víctor Hugo, Y me respondieron, este es el más grande de todos. no, hasta 12:10 me dijeron. Así que tienen hasta 12:10. Muy bien. Hora Muy bien. 11:58. Víctor Hugo, pero no precisión. Hoy de noche no voy a hablar sobre medios de comunicación, que me encanta hablar. Y estoy escribiendo al respecto, porque es un poder sin Pues contrapoder. yo vi que dijo, y espero En todo sistema democrático, los poderes deben tener un balance, un contrapoder o regulación, eso se llama ley. Yo creo Aquí que no es quieren tener nada. Creo que es el tema, doctor. El tema de los medios de comunicación es para mí, desde lo político, lo más fuertemente importante para mí, así que espero con avaricia su libro. ¿Para cuándo lo sacaría? No sé, recién estoy empezándolo, pero... Y escribo cada 15 días porque estoy desbordado. Pero en todo caso, me invita de nuevo a una conferencia sobre medios de comunicación. Por favor. Buena idea. Buena idea. Siempre un placer regresar a Argentina. Y aquí en bueno. Este vale las anécdotas personales, esto le gusta. A ver. En mi casa todo el mundo es vegetariano. Yo soy carnívoro. Opa. Me muero de gana, me dan solo carne los miércoles. Solamente los miércoles. Porque a mi hijo también le gusta la carne, pero a mi hija mayor incluso es tan comprometida, le gusta la carne. Pero por responsabilidad, por ética, por cómo maltratan a los animales, es incluso vegana. Y cada vez que voy a comer un pedazo de carne me cuenta la historia de la vaca y del primo. Entonces, ¿cómo me he desquitado en esta visita argentina? Así que si me invitan de nuevo, maravilloso. Qué bueno. Bueno, gracias, Víctor Hugo, por invitarnos. La verdad es un placer. Bueno,
Bernarda es la que, yo soy el payasito del programa que sigue, la que sabe de todo esto, la No, intelectual de todo esto. Para mí es un orgullo estar con un tipo que admiramos profundamente. Somos dos y son muchísimas las preguntas, Rafael, ya venimos escuchando la entrevista que te hacían y no queremos como sobreponernos, pero yo tengo como dos preguntas que siempre me han inquietado. Uno, cuando uno veía el panorama de América Latina, decía Rafael Correa, o por lo menos yo pensaba, es de los líderes que más sabiamente ha sabido armar la transición, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas de los liderazgos fuertes, si se ve en América Latina, es justamente la sucesión. ¿Qué pasó, Rafael? Traición, tan viejo como la humanidad. Como Efialtes con los persas, o con los espartanos más bien, como Judas, como Leonidas Plaza contra Eloy Alfaro, que fue un gran presidente ecuatoriano, dirigió la revolución liberal. Una traición, gente que nos odió 10 años y en lugar de decirlo, porque nadie le puede decir que nos quiera, estuvieron ahí hasta que nos necesitaron, nos utilizaron. Si tú lees hace 10 meses lo que decía Lenín Moreno, un hipócrita completo, que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia, pero lo dice, está grabado. Y hace 10 meses, no hace 10 años, ¿no? Porque de acuerdo a él todo se volvió sombrío desde el 2013, que yo por mis ambiciones quise reelegirme. Bueno, esto lo decía hace 10 meses. El mejor gobierno del planeta, llegó a decir, y yo me lo creí. Y ahora soy el jefe de la mafia, autoritario, dictador, ladrón, corrupto, etcétera, ¿no? Usted sabe que es un hipócrita completo. Si eso pensaba, porque esa es la realidad, eso pensaba siempre, ¿no? ¿Por qué no lo dijo? No, nos utilizó hasta que nos necesitó, luego de eso nos metió la puñalada, persigue a sus ex compañeros, con gran mediocridad y lealtad utiliza el discurso anticorrupción para diferenciarse, quedar como el honesto y hacernos pasar a todos como corruptos, o sea, un tonto entonces, o cómplice, porque 10 años fue parte del gobierno. Eso no resiste el menor análisis. Pero como tiene la complicidad de los medios de comunicación, ya no solo el camello pasa por el ojo de la aguja, sino toda la manada. Y empieza a darle a la derecha la razón que nunca tuvo. Nuestro modelo ha sido el equivocado, el neoliberalismo el correcto. La moral ha estado del lado de los medios de comunicación, de la derecha, de la oligarquía, nosotros hemos sido los corruptos. Y empieza a perseguir incluso a la gente, atentando a derechos humanos. El vicepresidente está preso sin una prueba, sin una sola prueba. ¿Qué tiene que ver Lenín Moreno con el juicio del vicepresidente? Todo. Si ya no hay separación de poderes. Hemos cambiado el Estado de Derecho al Estado de Opinión. Los jueces solo toman nota de lo que dicen los titulares. En vez de condenar en los tribunales, se condena en los titulares. Hemos vuelto 20 años al pasado en apenas 10 meses. Y Rafael, si pudieras volver para atrás, si pudieras escribir la historia, ¿existe alguna otra manera, si pudieras, digamos, tener el diario del día después, hubiera podido existir otra manera de hacer una transición mucho más ordenada y sobre todo más que ordenada, digamos, mucho más fiel a los principios? Eso por un lado. Pero ¿existen las condiciones en América Latina para seguir apostando a determinada calidad democrática cuando la democracia en el mundo está en crisis, en América Latina, en la región, ni hablar, y fundamentalmente los valores en los cuales se asentaba la democracia es lo que empieza a estar cuestionado tanto en el mundo desarrollado como en la región? A ver, yo no tenía motivo para dudar de Lenín Moreno. Claro, no era mi opción favorita porque nunca fuimos muy cercanos. Sí me dijo mucha gente que no era legal, etcétera, pero no tenía motivos para dudar. Pero si hubiera podido elegir, obviamente era Jorge Glass, ¿no? Un querido compañero, trabajamos juntos los últimos años. Sin embargo, los números no daban. O sea, era claro que Lenín Moreno era el que mayor opción fuera de mí tenía de victoria y el que más consenso generaba dentro de la Alianza País. Y como hombre democrático podía imponerme, ¿no? Acepté el consenso, lo que quería la gente, la mayoría dentro de la Alianza País, porque con un poco de esfuerzo tal vez Jorge Glass sí podía ganar, pero era más riesgoso. Pero bueno, ahí están las consecuencias de eso. Sobre la democracia, sí, yo creo que hay una crisis democrática en el mundo entero, incluso en el mundo desarrollado, ¿no? Que no puede llamar democracia a la concentración brutal del ingreso que existe. O sea, algunos reducen la democracia a elecciones periódicas. No, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿No? Democracia es igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Democracia es participación, transparencia y, te insisto, ¿no? Inclusión. Y con la brutal concentración del ingreso y la riqueza, cada vez mayor. Pero otra leí una estadística, pero era cosa, 9 personas en el mundo tienen la mitad de la riqueza mundial, es algo brutal. Y eso no se puede llamar democracia. Y es el imperio del capital, además. Todo está en función del capital. Aquí nos acusan de corruptos porque Odebrecht da una coima para obtener favores. Yo estoy viendo en Europa, ¿no? Ellos necesitan dar la coima, porque son las transnacionales las que hacen la política directamente. Entonces eso también es corrupción. No se puede llamar democracia.
Es el imperio del capital. El ser humano en función del capital, no el capital en función de los seres humanos. Rafa, ¿qué daño le hicimos los argentinos para que nos manden a Durán Barba? O sea, ¿cuál sería? Yo pido mil disculpas y me muero de ¿Podés vergüenza. pedir disculpas a todo el país? Que está escuchando todo el país en este momento. Te dejo. ¿Qué le hicimos nosotros si los queremos? Soy yo el que les tengo rencor. Porque lo dejaron salir de Argentina, pues no revolvieron. ¿Qué le Es un hicimos? tipo sin escrúpulos. Lean ¿Qué el le libro. hicimos? Es asesor del gobierno. Y la estrategia que están siguiendo. Cada semana un escándalo. La persecución es la estrategia de Durán Barba, que es especialista en guerra sucia. Lo escribe, desembosadamente lo escribe. ¿No? Que el arte de ganar, se llama su libro. Somos simios emocionales. ¿No? El show es más importante que la realidad. El rol de los medios de comunicación es clave, es decir, para que te calumnien, desprestigien, etcétera. Y al adversario político hay que destruirlo. Eso lo escribe y eso lo aplica. Acá hay un amigo suyo que lo vio